Lo que nos hace libres es la inteligencia, la cabeza, la capacidad de pensar, de razonar, de criticar el entorno, de pensar que tenemos que tener criterio propio, no criterio impositivo, ¿no? Para eso falta una cosa, una herramienta fundamental, que cuál es, lo dice ¿cómo se llama esto? ¿Es time to think? No, pues lo dice el título, time, el tiempo. Bueno, reflexionar y observar, ¿no? Partiendo de las preguntas, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué quiero esto? Encuentro con muchos casos, ¿no? Hace muchos años un reciente ingreso en la unidad de hospitalización de agudos, un señor muy valioso. Fue una agresión muy grave y había hecho notaría, ¿vale? Era notario, una posición muy potente. Le hicimos un cociente intelectual y en ese momento, quizás por su función ejecutiva, que a lo mejor estaba deprimido, su mente no funcionaba del todo bien, su cociente intelectual bajó a un 90. 90 está dentro de la normalidad. Pero para una notaría había tenido que estudiar mucho, ¿vale? Mucho. Entonces yo le pregunté, ¿por qué estudió usted notarías? Dice, pues, porque una vez en el colegio, un profesor me dijo que no iba a hacer la O nunca en otro, que vamos, que abogado como mi padre, como siguiera así, no iba a conseguir nada. Por tanto, toda su vida basó en un comentario negativo de un profesor para demostrarle que podía. Y no solo derecho, sino notaría. ¿Cómo nos influyen las cosas? ¿Cómo nuestra historia, nuestra infancia, a veces nos dejamos influir? ¿No? Esta persona tenía que conocer, ¿no? Conocerse a sí mismo y reflexionar en por qué hacía las cosas, qué es esto. Porque al final, eso no es un motivo por elegir una carrera, porque al final te quemas en el camino, ¿no? ¿Por qué habéis elegido la carrera? ¿Porque estáis trabajando donde estáis trabajando? ¿Tenéis motivos por los que habéis elegido? ¿O porque no te daba más remedio, porque es la única opción que he tenido? ¿O porque de verdad me llenáis de sentido vuestro trabajo? Porque yo creo que es importante parar, ¿no? Experiencias que se repiten, ¿no? Esto es un poco como el chiste, uno se va cayendo todo el rato y dice, este mundo está fatal en las aceras, átate el cordón. Átate el cordón, ¿no? Eso, el chiste este de que doctor, me duele aquí, cuando me toco me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Pero lo que tienes es el dedo roto. Es la manera en la que miras la vida lo que te está haciendo daño, no la vida en sí, ¿no? Entonces tienes que mirar cómo andas, mirar qué haces, cómo reaccionas ante las cosas, porque hay que madurar, ¿no? Las reacciones, ¿por qué reaccionas de esa manera desproporcionada ante este comentario? ¿Por qué te ha caído mal esta persona de entrada? ¿Por qué? ¿Por qué prejuzgas eso? En el fondo te viene por una experiencia, a lo mejor, no sé, me pasa mucho de que a lo mejor caigo mal porque recuerdo a la profesora de no sé qué, que ya de entrada, ¿no? O porque tenemos prejuicios de la realidad que nos impiden llegar a la realidad, nos impiden conocer a la gente, conocer a las personas. Bueno, escuchar, pedir consejo y escuchar el consejo, porque a veces en el consejo lo que tenemos que ver es el contenido, a veces se equivocan en la forma, y no todos los consejos son verdaderos. Uno tiene que tener criterio propio y decir, a ver, lo que me está queriendo decir esta persona es que he sido un poco impulsivo en esta reacción, o porque no he tenido en cuenta, ¿no? Esto, porque tenéis que ir viendo por qué. Feedback, coaching, psicoterapia, ¿no? El feedback en el fondo lo tenéis en el trabajo, os lo dice la gente, tenéis que ser valientes también en preguntar, ¿no? Tenía un alumno que me decía que en un momento determinado de su profesión, pues perdió la ilusión, ¿no? Estaba en una empresa, no quiero decir datos mucho, pero él había hecho derecho, estaba en una empresa de consultoría, ¿vale? Entonces empezó dentro del departamento que no le terminaba de gustar, pero bueno, él estaba ahí porque, oye, esa consultoría es conocida, es en Madrid y en Barcelona, en muchos sitios. Estos años, y oye, pues esto es muy aburrido, ¿no? Esto me estaba cansando, y empezó a desmotivarse. Entonces, yo le pregunté, entonces, ¿por qué elegiste eso? ¿Porque estaba guay la empresa? ¿Porque la consultoría está de moda y porque ganabas más que tus compañeros? En comparación con qué. ¿Por qué lo cogiste? Porque esa motivación es cero motivación. Un momento que se te va.
ya te da igual, porque el estrés no has llenado de sentido tu trabajo, no has llenado de sentido ese proyecto profesional. Todavía no sabía bien por qué, ni qué quería. Quería cambiar, pero no sabía dónde, ¿no? Le faltaba conocerse. Y luego, como ha dicho Claudia, el sentido de realidad, ¿no? Tener un marco de referencia, ¿no? Modelos a seguir, gente que le ha ido bien en la vida, ¿no? Y aprender de ellos, porque hay que aprender a hacer que las cosas te vayan saliendo bien porque tienes un proyecto, porque sabes cómo hacerlo, cómo conseguir ese objetivo. Y pasar del idealismo del objetivo a un realismo para conseguirlo, ¿no? Y ser realistas. Sí. Tener un marco de referencia, modelos a seguir. Y luego hay un tema importante que esto daría para muchas, cada uno de los apartados daría para muchas sesiones, ¿no? Que es la percepción que tenemos de la vida, ¿no? Cómo vemos las cosas. En el fondo he puesto de fondo esas gafas porque todos vemos la vida según nuestra forma de ser. Según nuestra manera de ver las cosas. Y a veces vemos la vida con defensas del yo. A veces no queremos ver los problemas, entonces hacemos lo que se llama mecanismo de negación. No hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Bueno, yo estoy viendo un problema. No, esto es una tontería, una exageración tuya. Entonces hay mecanismos de defensa que en el fondo vienen a decir que no soy capaz de afrontar esas situaciones, que no sé cómo resolver esos conflictos. Hay mecanismos de defensa como el control, que necesito controlar todo. Entonces, conocerse a uno mismo es una tarea interesante. Interesante. Pero es fácil si paras y reflexionas y pides ayuda. Seguimos. Y una cosa que nos puede ayudar también, que es, bueno, este esquema viene a decir que ante un estímulo, nuestra personalidad, ¿no? En nuestra personalidad tenemos variables biológicas, que esto daría para otra sesión, que es la parte genética, el cómo somos, que muchas veces viene de nuestro padre y nuestra madre, de nuestra familia, ¿no? Nos lo han dicho tus padres, eres igualita a tu madre. Eso sienta muy mal cuando es un motivo de conflicto, ¿verdad? O eres igual que tu padre, dices, oye, las cosas buenas también, ¿no? Entonces, cuando nuestras familias, ¿no? Esto es muy interesante porque a veces en nuestras reacciones imitamos lo que hemos vivido en nuestros padres. Imitamos muchas reacciones de mi padre o de mi madre. Conforme pasa el tiempo, seguro que os habéis dicho, esto nunca lo haré. Esto me ha hecho mi padre, nunca lo haré. Y de repente pasan los años y resulta que lo estás haciendo exactamente igual. Igual. Y te enfadas contigo mismo. En el fondo lo que no has aprendido es a por qué actuaba tu padre de esa manera o por qué actuaba tu madre de esa manera para resolver el conflicto y no repetir el mismo error. Sí, bueno, entonces, en el fondo hay variables biológicas que hemos heredado, variables afectivas, de valor que le damos a las cosas, que eso es la afectividad, eso daría para otra sesión. Variables cognitivas, que es la manera en la que interpretamos la realidad, que accedemos a la realidad y cómo pensamos, nos hace sentir de manera diferente. Y luego variables inconscientes, que esto es lo de Freud, que ahora veremos que es el título de la sesión, lo que nadie sabe de uno mismo. Bueno, y ante una realidad, una situación, ¿no? Reaccionamos de una manera diferente, cada uno. Tenemos una respuesta. Al observar esa respuesta, ese es el feedback de la observación. Pero también es muy interesante ver cómo nuestra conducta está repercutiendo en los demás. Que eso es otro feedback distinto. La observación de qué está pasando, ¿no? Yo puedo reaccionar a una situación, pero me voy quedando en el tiempo solo o sola. Entonces, al final, hay una consecuencia de mi comportamiento. No es que yo soy así. A lo mejor es que soy un poco vehemente, pero bueno, es que soy así. Entonces, ya, pero si eres así, vehemente, la consecuencia es que te estás quedando solo. Solo con 4 personas que te aguantan. Y es tu familia porque es tu familia, ¿no? Entonces, tienes que ver qué está pasando en tu forma de ser que tendrás que cambiar para que no te repercuta negativamente, ¿vale? Bueno, esto es una manera integradora de conocerse a uno mismo. ¿Seguimos? Y ahora ya sí que os voy a dar tips, cosas para que os llevéis y os lo paséis bien conociéndoos, ¿vale? Hay 2 test de personalidad que os pueden ayudar a conoceros. Están bastante estudiados. Este es el Temperament Quiz. ¿Os suena? Vale, os animo a que lo hagáis porque os da un feedback de cómo sois en base al temperamento colérico, flemático, y además es interesante que eso lo podéis pasar a vuestra familia, a vuestra novia, a vuestro novio, ¿no? Para ver si encajáis o en qué cosas vais a chocar, ¿no? Y os puede ayudar a conoceros. Y luego también hay otra herramienta que se llama la ventana de Johari. ¿Os suena? Bueno, la ventana de Johari es como una plantilla para conocerse que podéis utilizar en ese preguntarle a los demás o preguntar a la familia, que soy yo.
Hay cosas de área pública que son que yo y los demás sabemos o conocemos en mí, ¿no? Que esto es público y no me importa hablarlo, yo soy así, soy alegre, extrovertida, introvertida, eso me gusta, no hay problema. El área ciega es todo aquello que los demás ven, opinan y perciben de mí y yo desconozco. ¿No? Esto me encuentro con mucha gente que dice, no sé, yo soy muy tímida, ¿no? O yo soy muy tímido. Y dice, y le pregunta a la gente, dice, oye, ¿tú qué eres tan extrovertida? Y dices, yo, extrovertida. Entonces te vas conociendo y pues mejor no soy tan tímida como yo creía. Pues la creencia o la manera de verme no es tan objetiva. Porque en la percepción de uno mismo muchas veces nos perdemos objetividad. Por eso necesitamos el feedback de los demás para matizar o desdramatizar, porque las vivencias emocionales o de nosotros las vivimos siempre con mucha intensidad. Y cuando hablamos con los demás, pues pierde ese punto de emocionalidad que cambia o tergiversa a veces las dualidades, ¿no? Sois muy bien. Gracias. Y luego ya, cuando estoy terminando ya, para que luego preguntéis. Luego está la área oculta, que es lo que yo conozco sobre mí y nadie lo sabe. ¿Vale? Aquí es el tema a veces de la psicoterapia, ¿vale? El tema de adicciones, ¿no? Y a veces me he encontrado con alumnos que pasan toda la noche en vela y digo, que estás durmiendo en clase, ¿qué te pasa? Que no duermes, ¿por qué no duermes? Pues estoy todas las noches con los videojuegos. No soy capaz de cortar, tengo que llegar a la última y llegar al top, ¿no? Es bien. Es un problema de adicción, ¿no? Las adicciones suelen formar parte de ese, ¿no? Adicciones sentimentales, enganches emocionales, lo que no le cuento a nadie, ¿no? Y estoy atrapada en una relación o atrapada en una relación adictiva, sentimental, ¿vale? Porque las relaciones sentimentales o los amantes son adicciones. Al final son adicciones, ¿no? Eso daría para otra sesión. Y luego el área desconocida, dice todo lo que no conocen los demás de mí ni yo conozco tampoco, ¿no? Ahí Freud diría muchas cosas, ¿no? Bueno, esta área suele ser muy pequeña y a veces eso sí nos ayuda a través de la reflexión o del feedback o de unas buenas preguntas, ¿no? Preguntas de reflexión. De por qué lo haces, por qué tú es de esta manera. Ahí es el área un poco peligrosa que cambia un poco la narrativa, que tenéis que tener cuidado cuando vais a una terapia, ¿vale? Que eso es lo que me gustaría que fuerais prudentes, ¿no? Y bueno, con estas dos herramientas creo que tenéis para rato. Y luego también hay otra muy divertida que es la 16FP. ¿Sabéis cuál es? ¿Sí? Bueno, PF, 16PF, que es nada, está online, lo podéis hacer. Y son 16 personalidades o en base a roles, ¿vale? Que también podéis hacer muy divertido. Bueno, pues con esto creo que he dado unos tips para haceros mejor, ¿no? Sí que es importante conocernos las relaciones, ¿no? Las experiencias. Es muy simple una relación de fraternidad de hermanos a una relación de amigos. Cada relación tiene sus necesidades afectivas, ¿no? A una relación íntima, de intimidad, ¿no? En la que de repente desaparecen reacciones que no... que se reaccionan así, ¿no? Que en el fondo te van a decir cómo eres. Y lo más importante, lo que nos va a ayudar a conocernos es la vida, la experiencia. No necesariamente tengo que buscar novedad para conocerme o ponerme en riesgo para conocerme, ¿no? Esto es como decía a un paciente que tenía, que el pobre pues se metió en el tema de pornografía ya, pero a niveles muy, muy extremos, muy bizarros, muy degradantes, que le hacían pensar de sí mismo que era un monstruo por ver eso. Y le dije, oye, es que yo como médico, si tuviera que saber todo lo que piensan mis pacientes o cómo lo viven o cómo lo sienten, imaginaros, ¿no? Tendría que experimentar todo para saber cómo se siente uno que tiene sífilis. Pues entonces apaga y vámonos. O para entender bien qué le pasa a un paciente, ¿tengo que vivir eso? No. O sea, no hace falta experimentar burradas para ver si soy capaz, soy fuerte. Pero entonces me estoy exponiendo al peligro, ¿no? De no cuidar de uno mismo, porque lo que hace daño a cualquiera me hace daño a mí, ¿no? Ser prudentes en la experimentación, ¿no? Y sí es verdad que hay que salir del área de confort, ¿no? De salir de tener el control de todo en mi vida. Oye, rompe un poco, acepta la incertidumbre, aprende a vivir sin controlar, ¿no? Cada uno tenemos que regularnos, normalizar. No sé si esto os ayuda, pero que nos conocemos en las relaciones. Nos conocemos con las relaciones. Y lo que nos pone a prueba es la dificultad. En el sufrimiento demuestro si quiero a alguien, pero siempre respetándome a mí mismo, porque a veces no entendemos bien lo que es amar y a veces no nos respetamos ni respetamos al otro. Se generan relaciones adictivas, ¿no? Relaciones de dependencia.
Entonces hay que aprender a quererse, a querer y a estar con el otro, con la otra, en las duras y en las maduras, cuando viene el viento a favor o el viento en contra. Porque si no, estamos en una sociedad que cada vez las relaciones estables están más en riesgo porque no somos capaces de amar. Entonces es la dificultad donde demostramos si somos maduros, si somos gente fuerte. Bueno, somos serios. Os animo a que el reto está en saber querer también con las dificultades, ¿no? Y superarlas juntos, ¿no? Eso es lo que demuestra al final el cariño, el amor, ¿no? Es lo que nos hace mejores. Bueno, pues ya me callo. Os quiero escuchar preguntas. ¿No hay preguntas? Yo tengo una. Venga. Has dicho antes que tenemos que tomar como referencia gente a la que le haya ido bien la vida. Entonces, a mí lo que me genera un poco de como pregunta es qué es que te vaya bien la vida, porque para mucha gente que yo conozco que te vaya bien la vida es trabajar en esa consultoría que has dicho antes. Entonces, ¿qué es que te vaya bien la vida? Tienes que decidirlo tú en base a tus valores. O sea, que te vaya bien la vida, si para ti que te vaya bien la vida es ser un senior en una consultoría, ¿no? Pues seguirás ese modelo. Pero quizás ese modelo no es el que yo compartiría, ¿no? Tiene que ser un modelo que en el fondo vaya acorde con otras cosas, ¿no? A lo mejor si esa persona es capaz de compaginar una vida familiar, porque también lo quiere, con ese trabajo. No hace mucho tiempo me vino una paciente que su marido le dijo antes de casarse, le dijo, yo tiendo a meterme demasiado en el trabajo, ¿no? Soy un poco adictivo al trabajo y soy muy responsable y tal. Si vieras que en algún momento dejo de cumplir mis obligaciones o ves que estoy demasiado enganchado, por favor avísame, ¿no? Pasaron 10 años, tenían 2 o 3 hijos, no me acuerdo, y ella venía con un cuadro pues, de ansiedad. Y él también tuvo una crisis de ansiedad por la cual fue a un compañero mío. Y ella me cuenta toda esta historia y lo que le había pasado es que le decía a su marido, lo que dijo aquella vez antes de casarse, le había dicho varias veces, yo creo que esta empresa, este momento, esta situación no te viene bien, no, estás atrapado, como me dijiste, yo te estoy llamando a la puerta, te lo estoy diciendo. ¿Creéis que él escuchaba? Tuvo su crisis de ansiedad, pensaba que era el corazón, que le iba a dar un infarto, le era una crisis de ansiedad y nada, pues al final conseguí que viniera a consulta y le hice ver un poco lo que su mujer me decía, le ayudé un poco a la mujer, no me quiere mucho él ahora, eso no me quiere nada, yo no quiero que me quieran, yo quiero ayudar a la gente, entonces él recapacito le ayudó, ¿no? Pero hacía falta alguien que le dijera la verdad y a veces decir la verdad nos duele, pero en el fondo con el tiempo yo creo que lo agradecerá, aunque he sido yo el hueso duro de la situación. Y la situación familiar mejoró, realmente él ha cambiado de empresa, no es que esté súper feliz porque su ambición, que también hay una adicción a la ambición, le podía, ¿no? Le podía, pero su familia estaba teniendo muchas lagunas, sus valores también, había dejado de hacer muchas cosas que él quería en el fondo, o por lo menos tenía en su proyecto vital, ¿no? Entonces, modelos, ¿qué modelo queréis? ¿Qué quiero a largo plazo? Para que lo que estoy haciendo hoy me lleve allí. Tercer chequeo, ¿no? Entonces, otro punto con el que un tip que os podéis llevar es parar a pensar. Si estamos pensando, muy bien, la sociedad está, o sea, la sociedad no. Yo creo que la cultura occidental está muy bien pensada, porque tiene valores muy profundos, muy arraigados, que nos los estamos cargando. Y el domingo está para descansar. ¿O no? El séptimo día, descanso. El domingo está pensado para descansar, porque nuestra mente necesita descanso. Y el domingo tendríais que no mirar el móvil, no mirar pantallas, no mirar la tele, nada. Estar con la familia, estar con vosotros, tener vuestro tiempo para pensar. A veces sois capaces, ¿no? Y luego todos los días 1 hora de no móvil, de reflexión, de pensar. Si está todo muy bien pensado, pero no lo vivimos. ¿No? Nos puede la actividad y las cosas, no sé qué vamos a perder, pero perdemos al final la vida, ¿no? No vivimos. No vivimos. Bueno, no sé si te he respondido. Que busques modelos que quieras vivir y entonces busca las maneras de conseguirlos. Que el modelo no te lo voy a decir ahora.
Tienes que buscar tu modelo. Pero el modelo tiene que ser personal, ¿no? Exacto. Que te llene la vida, que te llene el sentido de la vida. Que vaya acorde al sentido de tu vida y de tus valores. Ese es el modelo. Entonces elige modelos que te lleven a eso. Y yo tengo una duda, y es que me parece fenomenal que, bueno, y me parece fenomenal y me parece súper necesario que nos autoconozcamos y que pensemos quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero sí es verdad que a veces pasa de que por tanto buscar autoconocernos, acabamos perdiéndonos y acabamos pues encerrados en nosotros mismos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo enfocar ese autoconocimiento para que sea un, vale, pues ahora que conozco voy a aprender o voy a saber hablar mejor a los demás? O sea, ¿cómo lo podemos enfocar? Pero creo que muchas ocasiones pasa que acabamos encerrados en nuestro función. Y esta muy buena pregunta. La parálisis, ¿no? La parálisis por análisis, sí. Y el egocentrismo, ¿no? Estaba comentando contigo, Carla, que corremos el riesgo de tanto centrarnos en nosotros, conocernos, ¿no? Conocernos para qué, ¿no? Porque al final nos generamos sociedades narcisistas. Yo, para estar orgulloso de mí, conmigo mismo, me beso, me quiero, ¿no? Me quiero, y no entiendo por qué no me queréis, ¿no? Por lo que me quiero yo. Bueno, la idea es un poco que conocerse para poder amar, ¿no? O sea, conocerse para no errar. Primero quererse a uno mismo, aceptarse y superarse. Porque si no en la vida vamos a tener muchos problemas, ¿no? No vamos a saber querer. Es que si yo no me conozco, no sabré querer a nadie. Porque entonces mis necesidades las volcaré en el otro, exigiré al otro que cubra unas necesidades que solo dependen de mí. En el fondo, se entorpecerán mis relaciones. Entonces, es fundamental conocerse, es clave conocerse en la vida, pero a la vez nos vamos conociendo a lo largo de las situaciones. Y en las situaciones también vamos cambiando y vamos madurando. Hay un yo nuclear, pero hay un yo accidental, que es la madurez que vamos adquiriendo con la vida, ¿no? Sí. Entonces, por eso la reflexión o la meditación no es para estar centrado en uno mismo, sino para aprender a vivir los valores, o qué valores quiero, cómo los quiero conseguir, cómo pongo en práctica cómo los pongo en datos concretos, ¿no? Yo quiero ser una hija estupenda, ¿vale? ¿Qué obras estás haciendo? Acorde a ser una hija estupenda. No, le llamo a mi madre para todo. Eso es ser dependiente. Eso no es ser estupendo, ¿no? Cuando tu madre te necesita, estás, ¿no? Sí. Y no conocernos para quedarnos tranquilos, sino conocernos para superarnos, para ser mejores personas. Y sobre todo para poder conocer a los demás. Porque si yo no me conozco, no podré acceder a la otra persona. No conoceré a la otra persona. Porque mezclaré mis líos mentales con los que tiene el de enfrente, o la de enfrente. Para saber diferenciar. Porque actúo de esta manera, oye, perdona, que es que no me quise decir esto, fui yo la que reaccioné desproporcionadamente ante una tontería. Estaba cansada, no había dormido, estaba estresado. Hay que saber identificar cuando estoy estresado o cuando la otra persona está estresada, para dejar pasar un poquito de espacio, de tiempo. ¿Vale? ¿Algo más? Sí. Una vez que haces el ejercicio de conocerte, ¿qué parte es genética, heredada, y qué parte realmente puedes cambiar? Porque a lo mejor cuando te has conocido hay cosas que te gustaría desaprender, pero realmente forman parte de ti, es muy difícil. Por ejemplo, la inseguridad o la inseguridad es normalmente la que es más difícil de trabajar. Muy buena pregunta. Lo repito para los de fuera, si no lo puedo repetir, estaba bajando la dopamina. Que una vez te conoces, cuánto atribuyes a la genética, ¿no? Que por tanto consideras que no se puede modificar, ¿no? Se debe a lo aprendido, aprender, ¿no? Y poder fortalecer. Vale, pues lo caracterial se puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es lo genético? Que daría para otra sesión, ¿no? ¿Vale? El temperamento es lo genético, ¿no? Es lo que hemos heredado de nuestros padres. Hay un estudio de Cloninger, que es un psiquiatra estadounidense, que hizo un estudio en distintas culturas, personas de distinta cultura, raza y religión. Y entonces él se dio cuenta que compartíamos todos 4 rasgos fundamentales, que son 4 rasgos genéticos. Uno es la búsqueda de la novedad, la dependencia de la recompensa, la evitación del daño y la persistencia. Son 4 rasgos que podemos tener o alta o baja o en una gradación, ¿no? Hay gente que busca constantemente la novedad, entonces aburre rápidamente, son más excitables, más irritables, necesitan acción, necesitan novedad, ¿no? Experimentar.
Y justo lo contrario, ¿no? Que la novedad le asusta, le aturde, dice que de casa, no salgo de casa, ¿no? COVID nos ha puesto en situación experiencial, ¿no? Experimental de cómo reaccionamos, ¿no? Parecían los ovnis, ¿no? Y además gritaban al otro y se volvían agresivos, ¿no? Porque uno salía a la calle, que se dejan en paz, somos libres, ¿no? O sea, ha habido, bueno, ha sido una situación extrema que nos pone a todos en reaccionar. Y dices, ¿cómo reaccionas ante las situaciones difíciles, no? Y dices, pero si yo no era agresivo, pues no eres. Lo eres. Entonces, la idea es un poco que cada uno tenemos unos rasgos que hemos heredado de mayor o menor intensidad. Eso a lo mejor, si soy impulsivo o impulsiva, significa que tengo mucha energía y me falta regular o controlarlo, ¿vale? Eso es lo que tengo que aprender con el carácter. Si soy inseguro, lo que tengo que hacer es empezar, en realidad la inseguridad viene de pensar mal de uno mismo, de ser demasiado exigente con uno mismo, bueno, viene de muchas causas, ¿no? Pero, por ejemplo, si soy indeciso, ¿qué tengo que hacer? Empezar a tomar decisiones, ¿no? Si tiendo a evitar la novedad, lo que tengo que hacer es experimentar nuevas situaciones, salir del área de confort. Si yo, por el contrario, necesito la novedad todo el rato, lo que tengo que aprender es a estar tranquilo y feliz y tolerar el aburrimiento. Y aprender a aburrirme. Que no es aburrirme, es aprender a encontrar en lo normal, no una situación tediosa, sino tener un poco de creatividad ahí, ¿no? Y aprender a, oye, pues a bajar la basura, aunque te cueste todos los días. Que es rutinario, no lo ve nadie. O a ordenar tu habitación. Porque no le das importancia. Pero tiene su importancia porque te va superando, ¿no? En el fondo, todos, lo más importante es llevar, como decía Aristóteles, in medio virtus. Cada uno vamos a estar en un extremo y hay que regularse a lo bueno. Lo bueno es no lo mediocre, sino el término medio, la virtud, in medio virtus. ¿Vale? Aristóteles. Entonces, aprender a gestionarnos y corregir los excesos porque los excesos a lo mejor nos van a dar problemas, ¿no? Para vivir en lo intermedio, ¿no? Esto es como el partido de tenis, ¿no? Si tú juegas a tenis y se te da muy bien la diestra, pues potencia la diestra, pero si no vuelves al centro y potencias la izquierda, vas a perder los partidos. O sea, que todos tenemos nuestros puntos débiles que tenemos que trabajar y fortalecer, ¿no? Entonces, ¿cuánto de genética? Pues es que daría para otra sesión, pero la idea es que te conozcas y que te trabajes, ¿no? El indeciso tiene que tomar decisiones. El que tiende a ser impulsivo y mentir tiene que frenar el primer impulso, no mentir, decir la verdad, atreverse para dejar de ser mentiroso. ¿Me explico? Bien, regularte. He leído que el cerebro termina su proceso madurativo cuando tiene 30 años. No sé si es verdad esto más o menos. Pero 23. 23. El 21 a 23. Las mujeres maduramos antes, nuestro cerebro madura antes. Bueno, me estaba diciendo aquí que el cerebro madura a los 30, que lo he leído en un libro, no lo sé. Al principio madura biológicamente a los 23, 21, 23. Las chicas 21, pues son los 23. Un poco más tarde. Desde esta edad ya esa personalidad es estática, por así que yo pienso en mí en el pasado y digo, yo era muy diferente. Y no sé si cambiamos a lo largo de toda la vida, si esto va con nuestro cerebro o no tiene nada que ver. Vale, lo que se dice a nivel científico es que a partir de esa edad vamos perdiendo neuronas. Eso no significa que perdamos, ¿vale? Muy parece que perdemos algo, se nos va la vida, ¿no? No, las neuronas se van especializando, vamos utilizando las neuronas que nos facilitan, que son fáciles para nosotros y lo que no lo desechamos. Por eso necesitamos complementos, ¿no? Alguien que me complemente. Entonces, y la pregunta era, perdona, si es... Sí, o sea, si nuestra personalidad empieza a ser ya nuestra personalidad, pues a partir de los 23 años, voy a ser así toda la vida, o siempre cambiamos. Y pensaba que iba a todo el cerebro. Sí, va a acorde con el cerebro, lo que es biológico, lo que es más genético o estructural, ¿no? Entonces, lo que es, en el fondo, a partir de los 23, o sea, ya hay unos cuando ya podemos definir, a partir de los 18, a nivel en psiquiatría, es cuando podemos hablar de trastornos de personalidad, ¿no? Una personalidad que tiene un problema, pero no significa que esa persona no pueda cambiar. Lo que tenemos que ver es la raíz de sus problemas. Y claro que todos podemos cambiar y vamos a madurar. La impulsividad cede o baja con la edad y se vuelve a acentuar con la edad. ¿Por qué? Porque perdemos fuerza no psicológica, sino fuerza prefrontal, ¿vale? Los abuelitos, las personas mayores van perdiendo resistencia, no se impacientan antes, aguantan menos. Entonces la tendencia a la impulsividad que tenían ya de jovencitos, pues van a volver cuando sean mayores, ¿no? Entonces
Si no nos trabajamos mucho y somos un poco cascarrabias ahora, pues imaginaros cuando tengáis 80 años, ¿no? Entonces hay que trabajarse mucho ahora, de jóvenes, para ser un carácter dulce, fácil, ser personas fáciles de convivir, porque si no, la vida se hace muy complicada, ¿no? Se puede trabajar en la personalidad mucho, toda la vida estamos mejorando, ¿no? Y no somos los mismos que hace 10, 20 años, para nada. Pero sí hay que saber cuidarse, saber trabajarse, saber superarse e ilusionarse. Querer ser uno mismo es muy bueno, no de una manera narcisista, sino de quererte, pero mejor. Quererte mejor. Y a la vez ser uno mismo. O sea, que a veces el exceso de exigencia o de ser más, eso no sería sano. ¿Vale? Aceptarse como uno es, pero y superarse en las cosas que tenemos más dificultad, ¿no? Sobre todo para hacer felices a los demás. Y así seremos felices nosotros, ¿no? Tener personalidades sanas, porque si no, las personalidades enfermas no son felices ni hacen felices a los demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya, ¿eh? Que hay que irse.